Bien, chicos y chicas, otro tutorial más de Toon Boom Harmony para nuestra clase de animación, ¿no es cierto? Hoy hablaremos de la cámara básica, ¿no es cierto? Y de su manejo básico para poder comprender un poco cuáles los puntos de vista de la cámara y cómo se puede manejar su tridimensionalidad en cuanto a su movimiento. Para esto tienen que ustedes saber ya cuáles son los movimientos de cámara y los movimientos de lente, ¿ya? No es lo mismo un dolly in o un dolly back que un zoom in y un zoom back, ¿no es cierto? Tiene sus diferencias ópticas, ¿no es cierto? Su representación frente a la pantalla no es la misma, así que ustedes tienen que tener clarísimo eso. Entonces, tarea para la casa, repasar todo lo que son los movimientos de cámara y los diferentes desenfoques, ¿no es cierto? Manejo de la óptica de la cámara. Entonces, para eso ustedes van a tener que entender lo que es el concepto del pan, ¿no es cierto? De los paneos, de los tilt, ¿no es cierto? De los front screen, de los dolly y también del manejo del lente, como zoom in, zoom back, ¿no es cierto? Y los tipos de toma, ¿no es cierto? Los primeros planos, los planos americanos, los nadir, ¿no es cierto? Los ojos de águila o los ojos de gusano, picado contra picado, ¿no es cierto? Bueno, la infinidad de tomas que uno puede sacar, ¿no es cierto?, una cámara y generar también lo que significa el concepto de cámara narrativa, es decir, como yo puedo contar una historia simplemente mostrando cosas y de diferentes puntos de vista de las cosas que estoy mostrando, ¿ya? Entonces, ese es un tipo de lenguaje óptico visual, ¿no es cierto?, que yo puedo sacarle partido, ¿no es cierto?, como uso narrativo para poder potenciar mis escenas, mis planos, mis tomas. ¿Ya? Entonces es una de las partes importantes, ¿no es cierto?, el poder manejar el concepto de cámara y todo lo técnico que conlleva eso, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver qué significa esto en Toon Boom, cómo se representa gráficamente y cuál es el concepto de la cámara, lo que maneja Toon Boom. Lo que estamos viendo ahora nosotros es la cámara por defecto que Toon Boom te entrega para que tú puedas ver lo que tú hiciste. Acá nosotros acabamos de hacer una escenografía, ¿no es cierto? Esta escenografía tiene un concepto de parallax o estereoscópica. Nosotros si vemos la puesta en escena, vamos a ver que la cámara, o sea que el escenario ya está destinado ya a tener un concepto de parallax, ¿no es cierto? Entonces ya trabajamos bien en eso. Para esto, ustedes se preguntarán, bueno, movamos la cámara entonces. ¿Ya está lista? No, lo que estamos viendo nosotros es la cámara por defecto. Esta cámara es inamovible. Y con esta cámara, esta cámara la brinda el display, ¿no es cierto? Este nodo que está acá nos brinda este punto de vista, ¿ya? ¿Por qué? Porque de otra forma no podríamos ver la mesa de trabajo, ¿ya? Así de simple. Entonces, en ese sentido, es por eso que existe una cámara por defecto. Ahora, ¿cuál es la idea de poder mover una cámara o de tener una cámara y no poder moverla? Lo que pasa es que esta cámara no es para animarla, esta es para ver solamente la mesa de trabajo, para construir, componer, ¿ya? Pero si nosotros queremos animar una cámara, simplemente tenemos que hacerla, ¿ya? ¿Y cómo hacemos una cámara? Muy simple, nos vamos acá a signo más, de la área de capas, ¿no es cierto? O si no, bueno, no nos podemos confundir con el signo más, ¿no es cierto? Y elegimos cámara. ¿Dónde está cámara? Aquí está cámara. Al hacer cámara, ¿no es cierto?, nos aparece un nodo que está por acá abajo, ahí está el nodo cámara que se nos hizo, pero si se fijan nunca se conectó al composite. ¿Por qué? Porque la cámara no tiene necesidad de estar conectada al composite. De hecho, si nos acercamos se van a dar cuenta que el nodo no tiene nodo de conexión inferior, solamente superior. Y tiene un nodo verde. ¿Qué significa los nodos verdes? Movimiento, ¿ya? Todo nodo verde significa movimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros ya entendemos ya que la cámara no tiene que estar conectada al composite. ¿Por qué? Porque no vamos a mostrar nada del composite, sino que vamos, o sea, si yo conecto la cámara al composite, no me va a aparecer una cámara en el medio de este escenario. Es absurdo porque yo no necesito ver la cámara, yo necesito ver lo que la cámara me muestra. Por eso que la cámara está fuera del composite, porque desde afuera yo puedo ver lo que el composite me muestra. Ya no tengo que estar dentro del universo de construcción de un mundo, sino que estoy fuera, porque desde afuera yo puedo enfocar lo que se está construyendo, ¿ya? Entonces aquí tengo la cámara. Si yo activo los elementos para mover la cámara, los manipuladores, ¿no es cierto?, no pasa nada porque no tengo vistas de cámara. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Simplemente hago un control, selecciono el nodo cámara y hago un control P y se me genera un PEG. Este PEG, recuerden que es para mover elementos, ¿ya? Ahora sí, si yo tomo este PEG, me aparece ya los componentes de
movimiento de cámara, y si muevo van a ver, van a percibir la estereoscopía, ¿no es cierto?, que nos brinda el parallax, ¿no es cierto?, a la hora de mover o de panear la cámara. Pero aquí tenemos un pequeño problema, que el problema es que estamos moviéndola bidimensionalmente. Si se fijan, el manipulador nos muestra X e Y, ¿no es cierto? Y si quisiera yo girar la cámara, solamente me lo va a girar de forma bidimensional, en ese sentido solamente. No tengo otro sentido para mover la cámara. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la cámara no tiene activado, ¿no es cierto?, los parámetros, ¿no es cierto?, 3D. Entonces, ¿cómo hago esto? Simplemente acá en capas, donde dice cámara P, o en el mismo cámara P en propiedades, ¿no es cierto?, que es exactamente lo mismo, vamos a abrir las propiedades de la capa o del nodo y activamos o habilitamos el 3D. Al habilitar el 3D se nos amplía un montón de parámetros más, que el cual podemos echarle manos para poder animar. Esto mismo que dice acá lo puedo hacer acá, simplemente hago doble clic y se me van a abrir nuevamente los parámetros de la cámara. Puedo hacer esto acá haciendo doble clic en cámara P, o buscando las propiedades en cámara P del nodo. Es exactamente lo mismo. Ya está habilitado los 3D, y si se fijan, el histograma, ¿no es cierto?, de cámara del manipulador de la cámara cambió. Ya no es un círculo punteado blanco, sino que ya es un círculo que tiene tres coordenadas, que son: uno, la coordenada Z de giro, que es esa, ¿no es cierto? Está la coordenada Y, que es esa, ¿no es cierto? Y está la coordenada X, que es esta. Tilt up y tilt down. ¿Se fija la estereoscopía cómo empieza a funcionar? Ahora, para yo poder mover de mejor manera y de manera más rápida esta cámara, para poder entender cómo me desplazo en esta área virtual que acabamos de hacer, ¿no es cierto?, para Toon Boom, yo voy a activar dos pistas ortográficas que se llaman, que nos ofrece Toon Boom, para poder entender en qué espacio nos estamos moviendo dentro del área virtual o de la escenografía virtual que nosotros acabamos de componer. Nosotros en un capítulo anterior enseñamos cómo armar un escenario estereoscópico o de parallax, ¿no es cierto? Así que les aconsejo que vean ese tutorial, ¿no es cierto?, para que entiendan bien a qué nos referimos con la construcción, y acá solamente estamos moviendo la cámara. Ahora yo voy a activar esas vistas ortográficas para poder entender cómo mover la cámara. Me voy al signo más aquí arriba y voy a elegir superior. Y al elegir superior, lo que nos estamos viendo nosotros ahora es un punto de vista del escenario visto desde arriba. Se fijan que vemos desde arriba, vemos las sombras, vemos el piso y se ven unas rayitas que están ahí. Esas rayitas son estos elementos que son los paneles. Si yo me voy a la perspectiva, los paneles son rayitas, ¿se fijan? Son dibujos que están hechos como de cartón, ¿no es cierto? Muy planos, no son tridimensionales, pero el cómo están dispuestos, ¿no es cierto?, genera esa tridimensionalidad. Lo que está ordenado bien son las sombras y el piso, por eso que es lo único que se ve desde arriba. De hecho, todo este panel son puras rayas nomás que se ven desde la parte superior. ¿Me siguen? Y también vamos a activar la otra punto de vista de la cámara. Con el signo más vamos a poner lateral. Y ahí tenemos la vista de lado de cómo se ve la escenografía de costado de Toon Boom, ¿cierto? Ahí está. Todas esas rayitas negras son el piso, son el escenario de fondo, ¿no es cierto?, y todos los elementos que componen esta escenografía. Si me voy a perspectiva, lo estamos viendo así nosotros, ¿ya? Así estamos viendo el escenario, de ladito, ¿ya? Para otro lado en realidad, ahí, para no interrumpirlo, para no confundirlo, ¿ya? Ok, así están, pero es como esa ortografía no tiene perspectiva. Entonces, con esta ayuda nosotros sabemos que la cámara es este cono amarillo, ¿ya? Cuando nosotros activamos las propiedades 3D de la cámara, se van a dar cuenta que si acá está el manipulador para girar la cámara, fíjense bien, voy a tomar aquí, yo puedo girar la cámara desde estos manipuladores de las vistas ortográficas o desde el manipulador que sale desde la cámara, ¿ya? Pero acá yo tengo también el manejo de cómo el cono de visión está abarcando, ¿no es cierto?, toda esa escenografía, ¿ya? Y fíjense cómo la estereoscopía funciona muy bien, ¿ya? Entonces estoy jugando con ese giro de cámara, ¿ya? Y también puedo jugar con el giro de cámara de los tilts, ¿ya? Y esto me lo va a permitir hasta cuando el backstage lo permita. Fíjense que estas cuerdas que están en primer plano, estas dos cuerdas, en un momento van a mostrar su corte, ¿ven? Y hasta ahí sé que yo puedo llegar, ya no hay más escenografía. Hasta ahí puedo llegar. No puedo subir más porque si no voy a acusar que hay, y aquí lo mismo, el piso también. Voy a acusar que ya no hay más gráfica que mostrar, ¿ya? Entonces, este es el juego óptico que
Toon Boom ofrece para jugar un poco con la ilusión de profundidad de campo y de tridimensionalidad. Hay algunos alumnos que me dicen, profesor, pero es que lo que pasa es que uno puede cambiar el pivote de la cámara. ¿Sí? Sí, puedo tomar el pivote que está acá y ponerlo acá. Y lo puedo mover. ¿Se fijan? Puedo mover la cámara. Respetarlo así, todo el cuento, pero fíjense que se pierde la estereoscopía. Yo no veo la misma estereoscopía, no, yo no se mueven los elementos como se mueven antes. ¿Por qué? Porque estando con el pivote en el centro, la estereoscopía es mucho más evidente. ¿Ah? Porque estamos moviendo la cámara desde el centro. Y eso significa que la estereoscopía va a ser mucho más efectista, va a ser mucho más notable, vas a notar mucho más el movimiento de niveles que tiene cada una de estas multicapas, ¿no es cierto? O multirayas, ¿no es cierto? Que van a generar esta vista estereoscópica. Si yo hago render, por ejemplo, fíjense la sombra que está vectorial y todo lo demás, va a cambiar, ¿no es cierto?, esta imagen y va a tener un look mucho más pertinente, mucho más ad hoc, ¿no es cierto? Cambia todo lo que es la gráfica de la sombra y todo el cuento. Entonces, de esta forma, yo puedo manejar la cámara. Nunca cambian el pivote de la cámara. Yo en principio decía que sí, que era bueno, pero hace muy poco me di cuenta que el cambiar el pivote de la cámara, primero, la cámara queda mucho más sensible, o sea, un pequeño movimiento y la cámara se descuadra, y lo otro que se pierde la estereoscopía, ¿no es cierto?, porque estamos cambiando el eje de apoyo de la cámara, en la punta ya no hay un movimiento central de la cámara oscilante, ¿no es cierto? Entonces, esa percepción hay que mantenerla y no hay que cambiar el pivote de la cámara, ¿ya? Ese punto que está ahí va a girar la cámara, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahora aquí es mucho más fácil entender. Si yo quiero mover la cámara, por ejemplo, si quiero mover la cámara, aquí voy a hacer un keyframe, y aquí vamos a hacer un ejemplo. A ver, vamos a borrar estos fotogramas que están acá, porque tenemos activado el botón de animación, por tanto cada movimiento que hacemos se registra un keyframe. Así que fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un zoom back, o un dolly back en realidad, y vamos a hacer un tilt up, un tilt down, luego nos centramos, vamos a hacer un paneo a izquierda, un paneo a derecha, y después nos vamos a centrar en la puerta haciendo un dolly in, ¿ya? Y eso lo hacemos muy rápido, vamos a ocupar muchos fotogramas y con esto terminamos el tutorial de hoy. Fíjense que me estoy yendo al fotograma 500, ¿ya? 500 y en el fotograma 500 voy a extender la presencia de la gráfica hasta acá. F5 y hasta ahí. ¿Por qué? Porque hasta ahí voy a dejar de animar mi cámara. Las cámaras, recuerden que se tienen que animar muy despacito, ¿ya? No se tienen que animar tan rápido, porque recuerden que quien está al otro lado de la pantalla es el espectador, y la idea es que el espectador no termine con una cefalea inmensa a la hora de tener que estar viendo el corto que ustedes están animando. Entonces el suelo dejamos tocar y ahí mira, ahí hay un error. Acomodé el suelo con la herramienta de animación acomodada, o sea, activada, y se registró un keyframe. Si yo borro ese keyframe, por ejemplo, el suelo va a tomar la posición de inicio, que es en el centro, ¿ya? Y eso ya fue, así que voy a tener que dejarlo ahí nomás. Entonces ahora, fíjense bien, voy a tomar la línea de tiempo, voy a acomodarla donde está la cámara, ahí está mi pez, aquí se van a ver los fotogramas que yo voy a hacer. Lo primero que voy a hacer, voy a acomodar la cámara desde donde me dicen que tengo que empezar a hacer la animación, así que voy a acomodar esto al centro, voy a salir de render, voy a acomodar al centro y me voy a acercar. ¿Cómo me acerco? Usando el manipulador de acá. Fíjense, estoy viendo la lista lateral y me estoy acercando. Listo, de ahí voy a partir, de ahí voy a partir animando la cámara. Entonces hago un keyframe más, ¿no es cierto? Y en el fotograma 80 yo voy a alejar la cámara y hasta donde yo creo que sea pertinente, hasta, mira, ahí si exagero, voy a mostrar el backstage, ¿no es cierto? Entonces voy a dejarlo hasta ahí, por ahí no, hasta ahí, ¿ya? Lo voy a dejar hasta ahí. Entonces ya tenemos el primer movimiento ya, que es el dolly back, que es como me llevo la cámara hacia atrás del escenario, ¿no es cierto? Voy a esperar 10 fotogramas, ¿no es cierto? Acá voy a hacer un keyframe más. Aquí la cámara no se va a mover, la cámara va a llegar hasta aquí, va a esperar 10 fotogramas y de aquí en adelante va a hacer
un tilt up, es decir, va a girar hacia arriba la cámara, el cabezal de la cámara. Pero ojo con esto, aquí hay que tener mucho cuidado. Si yo me pongo en el fotograma 130, por ejemplo, y hago un keyframe más nuevo y muevo hacia arriba el cabezal de la cámara, ¿qué va a pasar? Que cuando haga play, la cámara va a estar siempre apuntando desde el principio de arriba, ¿ya? Porque yo no hice un keyframe de inicio, solamente hice un keyframe nomás de acomodo. Entonces, si yo ahora acomodo en este fotograma 130, acomodo la cámara y la giro hacia arriba, cuando haga play, la cámara va a partir de la puerta hacia atrás, pero apuntando hacia arriba, ¿ya? Para que no pase eso, fíjense lo que tengo que hacer. Dejamos 10 fotogramas de reposo, ¿no es cierto? En el último fotograma, yo voy a elegir la herramienta de giro y voy a hacer un keyframe más. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy registrando un fotograma clave de giro, ¿ya? Que es la posición 1 del giro. Y ahora voy a hacer un paneo, o sea, un tilt up en el 180, ¿ya? Y voy a hacer un paneo hacia arriba. Fíjate bien, cuando mueva ahora hacia arriba, ahí, no está esa abajo, hacia arriba, ¿cierto? Hasta donde el piso me aguante, hasta ahí nomás. ¿Listo? ¿Ya? Y fíjate que ya se armó ya el fotograma clave. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora cuando vuelva atrás, voy a volver atrás y la cámara sigue apuntando a la puerta. Si yo no hubiese hecho eso, el primer fotograma clave, esto estaría apuntando hacia arriba desde el principio, ¿ya? Entonces aquí está solamente movimiento, 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 reposo, y en el fotograma 90, ¡pum!, empieza el giro, ¿ya? ¿Ok? Termina el giro, ¿no es cierto? Le doy 10 a 12 fotogramas de reposo, ¿okay? Y vamos al siguiente movimiento, y voy a poner en el 280, ¿no es cierto? Y voy a hacer un tilt up. Hasta cuando aparezca, fíjese bien, yo cuando aparece la X, recién cuando aparece la X, clic y arrastro hacia arriba. Y esto me va a dar un rango de las cuerdas, me van a dar solamente, ahí está el límite de las cuerdas, ¿no es cierto? Hasta ahí nomás debería llegar yo. Y ahí ya tengo ya mi siguiente movimiento, ¿no es cierto? Hacia arriba, dejo 10 o 12 fotogramas de reposo. Y voy a bajar ahora, voy a dejar centrada la cámara en 340. La voy a centrar, dejé muy poco espacio para centrarla. Ahí está. Y ahora voy a esperar 10 fotogramas más de reposo, ¿ya? Y ahora voy a hacer un paneo hacia la derecha hasta el 430, un paneo a la derecha, perdón, un giro a la derecha y bueno, paneo ahí. Voy a interesar un poco acá hasta donde dé el backstage, ¿sí? Ahí está. Segundos de reposo. Y ahora voy a ocupar más espacio porque voy a irme a la izquierda con más fotogramas. Así que voy a aumentar más. ¿Se fijan toda la cantidad de fotogramas que estamos ocupando? Hasta el 700 vamos a ocupar. Hasta el 700. Va a salir largo este tutorial. Hasta el 700. Y con eso estamos listos, ya tenemos para el tiempo que necesitamos, estamos ahí, vamos a bajar para ver todo la interfaz, ¿no es cierto? Y aquí estamos, llegamos hasta acá, clic afuera, hacemos el giro, reposo, y ahora lo tenemos que hacer de nuevo keyframe con el giro porque ya está hecho desde el principio, así que ahí al siguiente fotograma, el fotograma 570, vamos a hacer el paneo hacia el otro lado. Hay que buscar la cámara, porque tengo que activar la cámara, ¿ya? Y hago el paneo hacia el otro lado hasta donde aguante la escenografía. Ahí está el backstage, así que hasta ahí nomás me llego, ¿ya? Y luego 10 fotogramas de reposo y vuelvo a mi punto inicial. ¿Cómo vuelvo a mi punto inicial? Me voy al centro rápidamente, voy a ocupar el centro de acá, a ver, esto me lo moví hasta aquí llegué, se fijan, y me volví al principio, partí de la puerta y llegué hasta acá, ¿ya? Voy a copiar este fotograma, copiar celda línea de tiempo y me voy casi al final y aquí voy a decir
aquí está el reposo, y por acá voy a poner pegar, acá pegar celda línea de tiempo. Entonces desde ese paneo, ahí está el reposo, de ese paneo vuelvo al centro, ¿ya? Y de ahí voy a copiar el primer fotograma, que es el acercamiento, copiar celda línea de tiempo y lo voy a pegar al final de mi animación. Acá, pegar celda en línea de tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo pongo loop y hago play, parte mi video desde la puerta, hace los paneos pertinentes, tilt up, tilt down, ¿no es cierto? Tilt up, tilt up. Luego se centra, reposa, mirada a la derecha, reposo, mirada a la izquierda, mucho más lenta, reposo, acomodo al centro y nos vamos a la puerta de nuevo y rebote, ¿no es cierto? Y así está el loop listo para... Y esto yo lo puedo poner la máscara de cámara y vamos a ver solamente lo que tenemos que ver, ¿no es cierto? Y ahí está el uso de la cámara de Toon Boom, ¿ya? Obviamente que se puede hacer mucho más recursos, se puede hacer una rutina completa, pero como usamos una escenografía muy simple, es que solamente me supedité a hacer un ejemplo para que ustedes puedan aprender cómo hacer la cámara, cómo activar su 3D, cómo mantener su pivote, cómo hacer los giros, ¿cierto? Cómo usar las vistas ortográficas lateral y superior, ¿no es cierto? Y eso les va a ayudar a ustedes ya a entender cómo dominar la cámara en una forma básica dentro de un set virtual. Ya, chiquititos, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por su atención, chicas y chicos, y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.